Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están, estimados amigos? Aliyanchu, Aliyanchu, y Mainerian Corruption Kichis. Alinda chachi. Por ahí, por ahí, chévere. Eh, Estamos aquí para empezar las clases. Manentes, manentes. Ya. Estimados amigos, hoy día nos toca trabajar algo muy importante. Vamos a seguir trabajando con el tema de nuestros sufijos. Estamos viendo los sufijos y el caso, ¿ya? El caso, a ver, vamos a compartir pantalla para para que veamos, ¿ya? ¿Qué caso más vamos a trabajar hoy día? Matrón y Epsonchis. Mira, empezamos entonces. Mira, veamos, a ver, vamos a tratar de transmitir en vivo por Facebook. ¿Te puedes ver mi pantalla? Yo escucho, Manacho. De Coco. Kukushan. Sí, son varios. Aquí estamos. Y ya está. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ya está. Entonces, el día de hoy, estimados amigos, nos toca trabajar algo más. ¿Ya? Estamos el pronombre interrogativo pi más el pi, que vendría a ser pipi, dice. Algo raro esta pregunta que podemos escuchar nosotros cuando queremos aprender el quechua. Pi. Ahora mira, dos cosas muy importantes que tenemos que entender en este caso. ¿Y cuáles son esas dos cosas súper importantes, estimados amigos? Cuando yo planteo esa pregunta, muchos dirán, pero profesor, ¿alguna vez voy a escuchar eso? ¿Alguna vez voy a trabajar con eso? Y hoy te voy a explicar en qué situación utilizamos este pronombre interrogativo más un, en este caso, eh, más el sufijo locativo, ¿ya? Entonces, veamos a ver aquí en la pantalla. Ya, mire, estimados amigos, veamos esto. Ya, pero vamos a aumentar el tamaño. Lo que vamos a trabajar y lo que estamos viendo en este caso es el pronombre interrogativo pi. ¿Ya? Ese pronombre le estamos agregando un sufijo locativo pi. Pero ¿cómo trabaja este caso el sufijo locativo pi? Para eso debemos entender que en el quechua existe un sufijo nominal, ¿ya? Sufijo nominal que se dice pi. Este sufijo nominal es un locativo. ¿Qué es un locativo? Indica, ahí manda ubicación, ¿ya? De una persona, animal, objeto, cosa, ¿en dónde? En un tiempo y espacio. Debes entender esto, que cuando hablamos del sufijo locativo, hablamos de la ubicación de una persona, animal, objeto, cosa, ya sea en un tiempo o espacio. Y ahora, literalmente, este sufijo se traduce al castellano como en, pero este en indica tiempo, ubicación, ¿ya? Ubicación en un espacio o un tiempo. Veamos, por ejemplo, ¿ya? Eh, Pongo, para entender un poquito, wasi y le agrego pi. Porque wasi normalmente tendría que traducirse como casa, ¿ya? Como casa. Pero cuando nosotros utilizamos a wasi, le agregamos el pi, entonces mi expresión sería en casa, ¿ya?
en casa o en la casa. Esas dos opciones tengo. Entonces, estimados amigos, ya entendí a qué se refiere cuando yo hablo de sufijos nominales. ¿Ya? ¿Qué es el locativo? Aquí te estoy explicando. Es un sufijo nominal que se traduce al castellano como en. Aquí está, mira. Se traduce como en. Este sufijo nominal pi indica qué cosa? Ubicación de una persona podría ser, ¿eh? Puedes hablar de una persona, coma animal u objeto en que en un tiempo y es. Para eso nos sirve el pi. Ahora, ya te he dado algunos ejemplos. Aquí dice Hawarichi Kuna. Ejemplos. Tienes un ejemplo aquí que te das cuenta que el sufijo locativo pi solo indica la acción o el suceso o algo que ocurre en algún lugar. O así, pi que vendría a traducirse como en casa o en la casa. ¿Ya? Ambas opciones son válidas y podemos utilizar. Ahora, ya teniendo esto que estamos viendo, el pipi, ¿cómo yo voy a utilizar en el quechua? ¿Ya? Y me le das no queda jabalí, maguna jesús y minchispe. Entonces, para que entiendas un poquito, estimados amigos, es un caso no tan frecuente utilizar el pi más el pi. Y el resultado sería, pues, en este caso, el pipi, que se traduciría al castellano como en quién. Ya está. ¿En quién? Pipi. Esta sería la pregunta. Ahora, ¿en qué situaciones, cómo, dónde, cuándo voy a preguntar utilizando esta expresión interrogativa? ¿Cómo voy a utilizar? ¿Dónde? Simplemente utilizo en una circunstancia. Podría ser en una fila cuando una acción ya está ubicada en una persona, ¿ya? Ubicada en una persona. Imagínense lo siguiente. Por ejemplo, ejemplo vamos a poner, ¿ya? Ejemplo, están repartiendo, ¿qué cosa? Están repartiendo juguetes. Y no sé en quién, en qué posición ya está. En qué posición o a quién ya están entregando. Entonces, esa es la idea. Imagínate lo siguiente. Mira, estás en una repartición de juguetes y lo voy a poner en tamaño grande para que veas. Ya, mira, fíjate, estimado. Está en una repartición de juguetes. Pero nos damos cuenta en qué posición o en quién ya están entregando los juguetes. Y es en esta circunstancia, en esta situación, en el que tú te haces la pregunta. Por ejemplo, le puedes preguntar a tu mamá y decir, mamá y pipi, ¿ya? Calla, ¿ya? Cacha. Ahí está, mira. Pipiña, calla. ¿Qué estoy diciendo? Mamá, el pipiña, ¿en quién ya está? ¿Ya? ¿En quién ya está? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho esta pregunta? ¿En quién ya está? Y tu mamá te puede responder y te va a decir lo siguiente. Juanpi, ¿ya? Calla. Ya está. O sea, te das cuenta que en el quechua existen este tipo de expresiones que a veces nos sacan un poco del contexto en el que hemos aprendido quechua
Y te das cuenta que a veces el quechua es amplio con eso. Mamá y pipiña gasha. O puede decir, por ejemplo, eh, entre comillas, vamos a poner, por ejemplo, juguetita, o a ver, pipiña gasha, ¿en quién ya está ya? Para que entienda un poquito. Ahorita vamos a poner ejemplos. Juan Piña, gasha. Yachachik mana uyarikunchu rimasqayki. ¿Está con todos así? A ver, dígame, para No se mejorar el audio. escucha. No, sí se No escucha. se escucha. Ñuqaqa allinta uyarishani. Entonces, te sugiero, por favor, que te vuelvas a conectar, ¿ya? Para que puedas escuchar bien, ¿ya? Entonces, la respuesta sería, está en Juan, ya. Entonces, mire, estimados amigos, ahora aquí algunos tips que te voy a dar. No es usual este tipo de expresiones, pero vas a encontrarte en algún momento de tu vida cuando quieras aprender quechua. Pipiña gash. Por ejemplo, puedo decir, Rolly, ¿ya? Pipiña, por ejemplo, pipiña, mm, ¿en quién ya? Pipiña. Pipi, pipi también puedes utilizar, ¿ah? ¿Ya? Pipi, hipakuran, por ejemplo. Hipakuran. ¿Qué es hipakuran? Yo estoy diciendo, Rolly, ¿en quién? Mira, fíjate, ¿en quién se quedó? Esa es la pregunta. Rolly, ya, por ejemplo, puedo aumentar Rolly. Pongo una comita y digo, ya chachi, pipi jepacora. Estoy diciendo, Rolly, coma, el profesor, ¿en quién se quedó? Esa es la idea que te quiero mostrar. Rolly, ya chachi, pipi jepacora. ¿Y cómo me responderías? Me respondes y me dices, ya chachi, por ejemplo, Dina. Dinapi, ¿ya? Dinapi, tipa, ku, ra. Podemos utilizar. Ahora, en caso de verbos, son verbos que no son tan frecuentes, no van a ser verbos que de uso frecuente, sino hay verbos seleccionados. Por ejemplo, verbos que puedes utilizar. El verbo kachkan, el verbo estar. Por ejemplo, Pepe kachkan o kachkai es el verbo estar. Por ejemplo, Pepe, hipa kui, hipa kui, quedarse, ¿ya? Quedarse, ¿en quién se quedó? Y así tenemos verbos seleccionados. No todos los verbos van a ser, en este caso, ¿ya? Verbos con los que vamos a trabajar. Entonces, veamos estos verbos. Por ejemplo, yo no puedo preguntar y decir, por ejemplo, Juan, Pipi, mi kurhan. Por ejemplo, Pipi, mi kurhan. Esta pregunta no tiene coherencia. Pipi, mi kurhan. Es como si estaría preguntando, Juan, ¿en quién comió? No tiene sentido. Por eso es que, estimados, les estoy dando una serie de verbos que nos van a ayudar. Pepe Kachkan, ¿en quién está? Pepe Jepakun, Pepe Jepakurjan, Pepe Jepakunja, ¿en quién se quedará? ¿Ya? Entonces, mira, tal vez estos dos verbos sean los más usuales, los que más podemos utilizar, porque no vas a encontrar otros verbos. ¿Ya? Pepe Takirja, ¿en quién canto? Tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces hay verbos que nosotros vamos a utilizar. Pero, aparte de eso, estimados amigos, lo más importante que estamos dando a entender es que lo siguiente, que el sufijo nominal pi que estamos conociendo siempre va a tener una traducción en el quechua, el famoso en, ¿no es cierto? Locativo. Ubicación en dónde? En el tiempo o en el espacio. Pero fíjate esto, cuando nosotros preguntamos y decimos, mama y pipiña kashan, ¿mi mamá en quién está? Estoy preguntando dónde está ubicado, en qué posición ya está ubicado. Juan Piña Cash, ¿te das cuenta? Y HH Pipi Jepacuran, igualito.
Estoy preguntando qué cosa. La ubicación o dónde se quedó un determinado lugar en el que se quedó más que todo en una fila, llamando una lista, llamando a las personas. ¿Ya? Entonces, estimados, eso hay que tener en cuenta. Ahora, regresando al libro, nos encontramos con esto, mira. Nos dice algo muy claro para todos, que el sufijo pi, estimados, indica lugar o ubicación. ¿Ya? Más adelante, este caso de lugar o ubicación funciona bastante con qué. Va a funcionar, va a trabajar con lugares. Cuando te digo Yachi Wasipi, en el colegio, Machana Wasipi, en el bar, Puñuna Wasipi, Joropachana Wasipi, utilizamos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Al combinarlo con el pronombre interrogativo pi, que se traduce normalmente como quién, se forma, ¿qué cosa? Se forma lo que te digo, pi, pi. ¿Qué se traduce? ¿Qué cosa? ¿Como quién? ¿Cómo? ¿En quién? Esta es la traducción. Y nos dice, mira, este tipo de sustituto se utiliza para preguntar por la ubicación de una persona en un orden determinado. Recuerden esto. O sea, esto se utiliza solamente ¿para qué? Para preguntar por la ubicación de una persona, en qué orden o dónde, en qué orden se encuentra en una lista, en qué orden se encuentra en una cola, solo exclusivamente para eso. No se va a utilizar para otras situaciones, porque normalmente el locativo se utiliza ¿con quién se utiliza? Con lugares, ¿ya? Y H va a ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, em, fíjense esto, ¿ya? Por eso hay casos como estos que son muy especiales que hay que tener en cuenta. Alguien dice, solo es un pi, nunca doble pi. Sí se utiliza doble pi, como en este caso, les estoy explicando, ¿ya? Porque a veces dirán, "Pero nunca, muchos profesores dicen pi, nunca existe", pero recuerden, ¿ya? Nosotros siempre tratamos de profundizarnos en cada detalle del quechua para que usted aprenda bien. ¿Entendido? Entonces, si yo te digo pipi, exclusivamente lo que te estoy pidiendo es la ubicación de una persona en un orden determinado. Esto es lo que te estoy pidiendo. Ubicar a una persona en un orden determinado. Eso es lo que te pido. No te pido otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, Pipi Kashan. Vamos a ver. Ya, mira. Pipi Kashan. ¿En quién está? Y puedo decir, mamá Ipi Kashan. Está en mí, mamá. ¿Te das cuenta? Se puede utilizar de esa manera. ¿Ya? Veamos a ver aquí. Quiero al 300%. ¿Ya? Y hasta, mira, tenemos Pipi Kashan, mamá Ipi Kashan. Por ejemplo, también podemos decir pipi tucucum. ¿En quién termina? Y vamos agregando a nuestro verbo. Aquí a nuestro vocabulario, ¿qué es tucuy? Tucuy es terminar. ¿Y cuántas veces nos has dicho, están entregando juguetes en la calle? Pipi tucucum. ¿En quién terminó? Se terminó en Juan y utilizas el pipi. ¿En quién termina? Y aquí dice Wawaipi, Tuku, Kun. ¿Ya? Termina en mi. Pipi Kachkaran o Kasharan. ¿En quién estaba? Mamaipi, Kasharan. Ojo aquí también. Recursos. Si yo te pregunto con el pi, absolutamente tu respuesta, estimado, tiene que ser con el pi. No podemos variar. Mamai, pi, Kasharan. Estaba en mí, mamá. Pipi tucuconca, ¿en quién terminará? Guawai pitucuconca. ¿No es cierto? ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Preguntas, dudas, comentarios, reclamos. A ver, adelante. ¿Alguien quiere hablar por ahí? No hay, creo, ¿eh? Muy bien.
Entonces, mira, veamos, ¿ah? Pipi tukunja. Pipi kasharanki, ¿en quién estaban? Wow, hipi kachkaranik, o kachkaray, que estábamos en mi hermano. Podemos preguntar, ¿y en quién estaban repartiendo el juguete? ¿Y en quién estaban llamando? ¿En quién ya estaban cuando llamaban la lista? Siempre existe eso. ¿En quién? ¿Ya? Che, mi gama. Aquí les doy algunos ejemplos que dice, encuentra el error de cada oración y corrígela. Pikama churanki. ¿Estaría bien? Mamaikuna churani. ¿Mm? A ver, vean. En este caso, mire, el ejemplo sería así de esta manera, ya un poco más amplio. Aquí utilizamos lo que hemos trabajado y dirías, Piman churanki. Piman churanki. Ahí recién tendría sentido. Entonces hay que corregir. No siempre con el pipi, sino podemos corregir con el man. ¿Ya? Aquí está. Piman churanki. ¿A quién pones? Podemos utilizar. ¿No es cierto? Mamai kunaman churar. Pikaman yupasunchis. ¿Ah? Aquí también hay un... Mira, recuerden esto. Aquí también quiero explicarles algo para que entiendan un poquito más. Hablamos de la pregunta Pikaman churanki, ¿ya? Y te das cuenta que a partir del pi le has agregado una cosa, un sufijo, el sufijo kama. ¿Qué significa o cómo se traduce el sufijo kama en este caso? ¿Alguna vez han escuchado? Pikama. Pimas kama. A ver. ¿Cuánto sería? Hasta, algo así. Hasta. Vamos. Muy bien esa palabrita. Kama se traduce como hasta, que es un limitativo. ¿Ya? Limitativo. Entonces, cuando yo digo picama, estoy hablando de un límite. Si nosotros traducimos y decimos, ¿cómo significa pi? Pi se traduce al castellano como, ¿cómo qué? Como quién. Fíjense, como quién. Es la traducción. Entonces, si yo uno los dos, picama, estoy diciendo, ¿hasta quién? Mire, fíjate, ¿hasta quién? Ya está. ¿Hasta quién? Esa es la traducción. ¿Hasta quién? Favorecido. Aquí sí puedes utilizar, pues, otro tipo de respuestas. Puedo decir, por ejemplo, ¿hasta quién? Mamá y cama. Mira, dos cosas muy importantes que te voy a hacer. Aquí una diferencia clara que debes entender. En la primera parte hemos hablado del pipi. ¿Qué cosa indicaba? Este pipi solo nos daba, ¿ya? La ubicación. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra una persona? O sea, el dónde de una persona. ¿No es cierto? Entonces, pipi, tú dices, mamá y pi, que se traduciría al castellano como en mi mamá, indicando que una acción está posicionado en ella. Pipi, mamá y pi. El dónde de una acción. Ese es el famoso pipi. Ahora, a este lado utilizamos el picama. Picama indica el límite, ¿ya? El límite, el hasta dónde. Fíjate, hasta dónde. Es lo que nos indica. Entonces, yo puedo utilizar y decir mai, cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta mi mamá. Estoy dando que una acción puede realizarse hasta mi mamá.
Pero en el caso del pipi, estoy diciendo que una acción se quedó en mi mamá. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando hacemos un análisis más, estimados, a ver un momentito. Vamos a eliminar esto ya. ¿Ya? Cuando hablamos en este caso del pipi, hablamos de ubicación de una persona. ¿No es cierto? ¿En dónde se encuentra? Y en el otro caso, solo estamos hablando del límite. Entonces, dos cosas a tener en claro. ¿Cuántas veces hablamos, Picama, ¿hasta quién? Ya está. Y aquí te estoy diciendo, ¿hasta quién? Mamá y cama. Puedo utilizar lo siguiente. Por ejemplo, yo te pregunto y te digo, ¿ya? Picama, pues, ¿qué estoy diciéndote aquí? Te estoy diciendo o te estoy preguntando, ¿hasta quién da? ¿Hasta quién daré? Esa es la pregunta. ¿Hasta quién daré? Y tú me dices, mamá y cama, hombre. Ya está. Hasta aquí. Picama más el pipi tienen esa traducción. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Y aquí, cuando nosotros vemos los trabajos de picama churan, ¿ya? Y aquí entonces tu respuesta ya no sería pues picama chura. Picama churanki. Mamai ya no sería cuna, sino sería mi respuesta de la siguiente manera, ¿ya? Mamai, cama, ¿ya? Churani. Ya está. Mamá y cama, churani. Ya tal vez estamos adelantando un poquito este tema del cama, pero es importante este tipo de ejercicio. Frankie, mamá y cama, churani. Y lo que tengo que corregir es esto. ¿Cuál es el elemento que tengo que corregir? Aquí. Mamá y cama. Esto tengo que corregir. En vez de decir mamá y cuna, voy a decir mamá y cama churani. Por ejemplo, aquí dice, picama y upasuncho. ¿Hasta quién contaremos? Taita y upani. Por ejemplo, esta respuesta está mal. Lo único que tengo que responder aquí sería de la siguiente manera. Picama. Si aquí tengo taita, entonces pongo aquí. Tataika. Taita y cama. Mira, vamos a poner aquí ya. Escribiría y diría tai, tai cama. ¿Ya? Tai, tai, cama. ¿Qué cosa? Yupa, sonchis. Ya está. Picama, yupa, sonchis. ¿Hasta quién contaremos? Tai, tai, cama, yupa, sonchis. Esa sería la respuesta, estimados amigos. ¿Ya? Che, Michei, entonces hay que tener en cuenta. Por ejemplo, picama, dicun, que hasta quién ves. Puedes poner runa, cama, dicuni. Y voy corrigiendo. Runa, cama, ri, cuni. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, dos preguntas interesantes que estamos trabajando el día de hoy es el pipi y el picama. Pipi, casa. ¿En quién está? Y el otro picama. ¿Hasta dónde? ¿Hasta quién? ¿Ya? Seguimos con los ejercicios. Aquí también son la misma naturaleza de ejercicios. Y aquí no dicen. Mira. Formula tres preguntas y responde a la situación. ¿Ya? Das un cuaderno hasta tu hermano. Ya, mira. Das un cuaderno hasta quién? Hasta tu hermano. Pero aquí te das cuenta de algo, estimado. Aquí hay un limitativo. Hasta. Esto ya te da idea. Tu hermana. Hasta tu hermana. Entonces, ¿qué, man? ¿Cómo sería mi pregunta? Picaman Joranki en un tiempo pasado. Y mi respuesta es ñaña y cama Jorani. ¿Qué puedo hacer? Entregas los libros hasta el profesor. Mira, otra vez. Hasta el profesor. Hasta el profesor. Y me nada como que tapuquimare. Si estoy hablando del profesor, voy a preguntarme de la siguiente manera. ¿Ya? Puedo preguntarme el pasado, presente, futuro, no hay problema. Y digo, picama, por ejemplo, Husaj.
Esto se traduce como ¿hasta quién? ¿Ya? ¿Hasta quién daré? ¿Puedo preguntar? Claro, ¿hasta quién daré? Dependiendo, ¿eh? Y la respuesta es hasta el profesor. ¿Cómo pongo mi respuesta? Yachachik, kama, ponki. Ya está. Yachachik, kama, ponki. Pikaman cosas, ¿hasta quién daré? Yachachik, kama, cosa. Y aquí te estoy dando un contexto de entrega de libros. Por ejemplo, Profesores, ¿con qué cosa? ¿cómo? La respuesta dice Yachachi Kama Kunki, Interesante. A ver, ¿por qué creen? porque está en el tiempo futuro. Y El tiempo futuro. Mira, el Husar es una expresión en el tiempo futuro. ¿No es cierto? Digamos, Husar, ¿hasta quién daré? Y tú me preguntas, oye, Rolly, ¿hasta quién daré? Y yo te digo, ya, chachikama, con tú Ya. darás hasta el profesor. ¿Ya? Ujú. Ya, Chachik. Pero si la pregunta dice hasta quién daré, eso, ¿quién está preguntando? Otra persona. Claro, y otra persona está preguntando. Aquí, realmente, en este espacio que estamos dejando en vacío, estamos hablando de un sujeto tácito. Ya Pero veamos aquí. está con el SAC, que es primera persona. Ujú. Entonces, no, ¿Verdad? o sea, usted mismo se está preguntando en este caso ahí. Ya, por ejemplo, yo te digo, yo soy primera persona, ¿ya? Y tú eres Juana y te digo, Juana, ¿ya? Pongo una comita y digo, picama, o simplemente te doy la idea completa. Ñuja, picama, pusa. ¿Tú cómo me respondes? Y yo te pregunto, tú me preguntas y me dices Juan o Juana, ¿ya? En el caso tuyo. Juana, ñuja, picama, cosas. Te estoy preguntando, Juana, ¿hasta quién daré? Y tú me dices, ah, tú, Ham. Yachachik, kama, punki. Ahora, pero Mm, profesor, ¿por qué utilizo esto? Ñuja, por ejemplo, es el pronombre personal yo. Y entonces, ¿qué es lo que debo tener en cabeza? Lo que yo debo tener en cabecita es algo muy interesante, ¿ya? Voy a tener en cabeza que el ñuja, cuando yo conjugo en tres tiempos, primero sería ñuja joni, ¿ya? Ñuja ju orani. Y en futuro sería ñoja, cosa. Entonces, mira, los tres tiempos verbales, ñoja juni, hemos aprendido. Ñoja korani, también hemos aprendido. Y ñoja, cosa, hemos Kurkani aprendido. podría ser, ¿no? ¿No es Kurkani. cierto? Ahora, como yo te dije, lo siguiente, cuando yo te pregunto con ham, tu respuesta siempre va a ser con Ñoka. ñuja. Y si yo te pregunto, ¿ya? Con ñuja, tu respuesta puede ser en ham. En algunos casos excepcionales, nuestra respuesta puede ser con él, ¿ya? Entonces, aquí, mira, ñuja, picamos, cosas. Tengo dos opciones. Cuando me pregunto con ñuja, aquí dice, puedo responder con ham o ñuja. Entonces, yo en este caso he elegido responder con quién? Con el ham. Y dice, mira, ham y achachikama con. Y otra vez, lo que hemos avanzado, el ham siempre va a tener la terminación in. Y si no me crees, mira, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo utilizo el ham, tengo tres terminaciones. Ham, hunki, presente, ham, koranki y ham, honki también. Estas son mis tres terminaciones. Y aquí están los sufijos que he utilizado. Ham, honki, ham, koranki y ham, honki. Ahora,
Si me preguntan en presente, mi respuesta siempre va a ser en presente. Aquí está. Si me preguntan en pasado, mi respuesta siempre va a ser en pasado. ¿Ya? Y si me preguntan en futuro, mi respuesta siempre va a ser el futuro. O sea, eso es lo que yo estoy poniendo en práctica. ¿No es cierto? Y dice, Juan, ñuja, picama, josa, ham, ya chachascama. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué estoy utilizando ham? Porque aquí me están preguntando, Juana, oye, tú, Juana, le estoy diciendo, yo hasta quién daré. Y Juana me responde, tú darás hasta el profesor. ¿Me entiendes? Eso mismo estamos haciendo aquí. ¿Ya? Ahora, puede cambiar, puede variar. No toda la vida yo puedo trabajar con el ñuja o con el ham, sino también puedo trabajar con otros, en este caso con otros pronombres personales. Por ejemplo, si me han dado esa idea, puedo decir aquí lo siguiente. Ay, picama, home. Ahora, otra vez aquí te voy repitiendo. ¿Por qué he puesto picama con? Porque el pai tiene tres opciones. Pai con es el tiempo presente, el tiempo pasado, horan, y el tiempo futuro, con. Ya está. O sea, estos tres también son algunos recursos que puedo utilizar. El pai, como anteriormente les enseñé, siempre va a tener la terminación n en el tiempo presente. ¿Qué quiere decir pai mi hijo, un pai takin, pai tus, un pai purin? En el pasado sería con el ra, pai joran, pai takiran, pai mi joran, o en algunos casos el irhan, pai mi jorjan, pai takirjan, pai mi chirjan. Y en el futuro, el inja. Pai, mijunca, paitaquinca, paipurin. Y aquí estoy utilizando, mira, el pai con la terminación N. Ya está. Por ejemplo, no tal vez sería la única manera de utilizar el verbo dar. Podemos utilizar otro verbo. ¿Y cómo sería el pai picamajón? Y mi respuesta sería de la siguiente manera. Pai, maman, cama, home. Ya está. Puedo utilizar de esta manera. Igual estoy utilizando el pai con la terminación en. Ya está. O sea, existe ese tipo de oraciones que nosotros vamos a ver en el quechua. ¿Me entendiste ahora? Ariya chachik. Ya, Añay. muy excelente. Ya, si tienen preguntas, pregunten nomás, ¿ya? Entonces, si es posible nos demoramos un poquito más, pero la idea es que aprendan bien, aprendan a diferenciar. Porque de nada nos sirve correr el libro, terminar el libro y luego al final no aprendiste nada. ¿Ya? Entonces, mira, ya tenemos esto. Te estoy dando en Ñuja, ¿no es cierto? Pero no puedes, por ejemplo, solamente trabajar con el picama con el verbo dar nomás. Puedes trabajar, por ejemplo, de la siguiente manera. Ñujanchis o ñujanchik, picama, yana, panch. Ya está. Mira, otra vez lo que estoy utilizando aquí, mira, te voy a enseñar y lo que te he enseñado es lo siguiente. Ñujanchis o nojanchis, como decimos en Cusco. ¿Qué pasa nojanchis? Siempre va a tener la terminación inch. Ya está. Nojanchis, picama, yana, panchis. Y yo te nosotros, no, en este caso ñujanchis nomás. Ñujanchis, por ejemplo. Tú puedes determinar en una fila una persona. Por ejemplo, te doy una idea. ¿Cómo determinar
una persona, ¿ya? Dentro de un grupo. O sea, te doy 100 personas y ¿cómo determinar? ¿Hasta quién? O hay una fila de 100 personas y yo te pregunto, ¿hasta quién vamos a ayudar? Ahí está el tema. ¿Y cómo determinas? Determinas a través de un adjetivo. Por ejemplo, hatun runa. ¿Qué estoy diciendo? Hombre Grande. grande. Estoy determinando o estoy seleccionando, identificando a una persona. ¿Qué vendría a ser? Hombre Grande. grande. Ahora, si yo te pregunto, ñujanchik pikama yanapanchik, nosotros, en castellano, para que entiendas, nosotros, ¿hasta quién ayudamos? Imagínate, tiene que volar tu imaginación, que estás en una cola de ayuda social y decimos, ¿hasta quién vamos a ayudar? ¿O hasta quién ayudamos? ¿Y cómo sería tu respuesta? Ahí muchas veces se juega el papel de saber determinar a través de un adjetivo a la persona. Ya tengo aquí mi persona, Hatun, Rona. ¿Y qué hago? Simplemente, ñujanchik, Hatun, Runa. Y siempre, estimados amigos, lo que les enseñé, el kama es el sufijo principal de esta pregunta. Entonces utilizamos Ña Francisco una Tuncama. cama. ¿Qué cosa? Yana Sunchi. Panchik. Yana Panchik, nada más. Entonces, estoy utilizando un recurso. Ahora, para que un poquito más recuerdes lo siguiente. Recuerda las desinencias. Por ejemplo, ¿cuáles son las desinencias que nosotros vamos a utilizar? Para Ñujanchik, hemos utilizado tres desinencias. Ñujanchik, Inchik, Ñujanchik. Ya vamos a poner aquí, ¿ah? ¿Cuáles son las tres desinencias que estamos utilizando? Ñujanchik, Inchik, Ñujanchik, Aranchik y Ñujanchik, Sunchis. Ya está. Estas son las tres desinencias que te he explicado y que tienes que utilizar. Y si te has dado cuenta arriba, Ñujanchik está utilizando una de estas desinencias verbales que son de suma importancia. ¿Cuál de ellos estoy utilizando? ¿Cuál estoy utilizando? Estoy utilizando lo siguiente. Ñujanchik, mira, estoy utilizando la desinencia verbal inchik. ¿Y esto dónde te explico? Esto te expliqué en las clases pasadas. Esto Ñujanchik, inchik. Eso estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, si tú quieres plantear la pregunta, puedes variar, ¿eh? Otra pregunta. Pero terminemos con esto. Ñujanchik pikama yanapanchik. Ñujanchik hatun pikama yanapanchik. ¿Qué estoy diciendo? Mi respuesta sería, nosotros ayudamos hasta el hombre grande. Ya está. O sea, esa sería mi respuesta. Nosotros ayudamos hasta el hombre grande. Estoy determinando hasta dónde voy a ayudar. ¿Cierto? ¿Me entienden? Por ejemplo, yo puedo alcanzar comida. ¿Ya? Utilizando con el Ñujanchik nomás un ejemplo más. Mire, tenemos aquí tres opciones. Futuro, pasado y presente. Por ejemplo, voy a utilizar el pasado. Y diría la pregunta. Ya, a ver, Ñujanchik, ¿ya? Ñujanchik, Pikama, ¿ya? Pikama, ¿qué cosa? Pikama, Jaiwa Sunchis, Jaiwa, Jaiwa, Ahí. Jaiwaranchik, ¿ya? En pasado. Jaiwa,
Aranchik. ¿Qué estoy diciéndote en este caso? Mire, estimado, lo que estamos utilizando es el ñujanchik como pronombre personal, pero con la terminación aranchik. Esto me indica automáticamente que mi pregunta está en un tiempo pasado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar, o en este caso la pregunta sería, nosotros hasta quién, ¿ya? Hemos alcanzado. ¿Hasta quién hemos alcanzado? Estamos hablando de alcanzar un objeto, ¿ya? Jaiguaranchis, alcanzar. Pero en este caso, estamos hablando de alcanzar un objeto, un pan, no sé, un recurso. ¿Y cómo yo respondo? Con el ñujanchik. Ñujanchik, ¿hasta quién? Por ejemplo, puedo poner Huira runa, hombre gordo. Huira, runakama, jaiwa, ranchik. Y ya está. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros hemos alcanzado ¿hasta quién? Hasta el hombre gordo. O sea, yo. Ya está. Y tenemos esto. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados, es importante nosotros como estudiantes tener un recurso muy fundamental. Y siempre les he recordado, les dije. Ahora, ¿cuál sería ese recurso? Recurso que debes tener, ¿ya? Que debes tener como un amuleto, ¿ya? Como un amuleto para aprender y entender correctamente el quechua. Existe un recurso. Sin este recurso, estimados, ustedes van a estar flotando en el aire. ¿Y dónde hemos avanzado ese recurso? Hemos avanzado por las primeras clases. Vean las grabaciones de las primeras clases y vamos a encontrar ahí. Pero para que tengan, y cerrando esta clase, vamos a darles un recordatorio muy interesante y espero que esto lo tengan en un cuadrito impreso para que se den cuenta. ¿Ya? Mira, veamos. Siempre hemos visto este recurso como muy importante. Hemos utilizado el pronombre. Aquí vamos a utilizar un verbo. Aquí vamos a utilizar en el presente, que es el recurso importante. Luego el pasado que complementa al presente. Y al final vamos a ver el tiempo futuro. Este cuadro, por favor, les digo, les pido, por favor, que puedan imprimirlo. Imprímanlo, ténganlo bien en su cuadernito, en el foro de cuaderno para poder entender. Pronombre. Tenemos el pronombre personal ñuja. Luego tenemos el Pan, pan. pai, ¿No es cierto? Luego tenemos el pai, ñujanchik. ñokaiku, ¿Ya? ¿Qué más? ñokaiku, Ya. Ponemos aquí. Ñujaiku o nokaiku, pankuna kuna, paikuna, y pai. kuna. Entonces, estimados, este cuadro nos va a dar a entender cómo funciona el quechua. Ahora, en este espacio que estoy dándoles, voy a poner cualquier verbo. Estimados, por ejemplo, pongo el verbo Hawaii. Pitai, Cuando yo quiero conjugar con cualquier tiempo, ya sea pasado, presente, futuro, simplemente voy a hacer lo siguiente. Los verbos vienen en modo infinitivo y terminan en y. ¿Qué voy a hacer? Simplemente eliminar la y final. Chalán, y me quedo con Jawa. Nada más. Puede pasar lo mismo con tusu y tusu, miku y miku. Ahora, para el tiempo presente, ñuja siempre utiliza la terminación ni, ni.
Ñuja, por ejemplo. Mana Ñuja, rikukunchu. Sí se Hawani. ve. Sí se ve. Sí Yachachi, mana rikukunchu. sí se De ve. amar. Si no se ve, te sugerimos que salgas y vuelvas a entrar, ¿ya? Sí se ve. Entonces, tenemos ñuja con el ni. Ahora, el pasado, simplemente le agregamos el ra Inki. y el ni. En el futuro, agregamos el sa. Ya está. Este sería mi cuadro de resumen que estoy haciendo. Ñuja, jawa, ni. Rani. Ñuja, jawarani. Ñuja, jawa, sa. Siempre. Entonces, cuando tú te encuentres con esas terminaciones, ya debes darte cuenta que estás hablando literalmente de la primera persona, del ñuja. ¿Me entiendes? Luego pasamos al ham. El ham tiene la terminación inki. Han, hawanki. Y otra vez le agregamos el ra. Han, hawaranki. Y al final, el inki. Han, hawanki. Esto sí se repite. Ahora, ¿puedes cambiar? Sí se puede cambiar. El verbo aquí, mira. Noja o kam. Tusunki, tusuranki, tusuranki. Kan tusuranki. Kan mijuranki. Kan mijunki. Ya estamos hablando. Luego el pai utiliza la terminación N. Pai, mijun. Ahora, en el pasado agregamos el ran. Pai, mijuran. Y en el futuro, el inja. Pai, mijun. Mira, fíjate. Es lo que estamos agregando. Utilizando con esto pongo pai, hawan, pai, hawaran y pai, hawan. Ya está. O sea, este cuadro, estimado, tú tienes que dominar. ¿Ya? Tú tienes que dominar sí o sí. Ahora, si te está un poco dificultando, este cuadrito, estúdialo. ¿Ya? No ganchis. Inchi. No ganchis. Hawanchis. No ganchis. Inchi. Luego viene el ra y le aumenta lo mismo. Ranchi. Antes, jawaranchi. No ganchis. Tusuranchi. No ganchis. Mejoranchi. Y para el futuro viene el sunchi. Nada más. Entonces, te estás dando cuenta que este cuadro prácticamente podría ser pues el cuadro, diríamos, el cuadro, la piedra principal para el quechua. Todo gira en torno a esto. Por eso es que me estoy dando otra vez el tiempo para explicarles. Ñuhaiku, la terminación es iku. Ñuhaiku, mijuiku. Y para hablar del pasado simple a este iku le agregas el ra. Ñuhaiku, mikurai, ya está. Ñuhaiku, miku, tajku. ¿Te das cuenta? Luego, hamkuna. ¿Ya? Hamkuna, la terminación es el inkichis. Hamkuna, mijunkichi. Para el pasado, agregamos simplemente ra, ran, kichi. ¿Ya? Ran, kichi. Un momentito, vamos a ampliar nuestro cuadro. Y para el futuro, es lo mismo. Inki, chi. Ya está. Te estoy explicando detalladamente para que entiendas. ¿Ya? Y para el paikuna, la terminación es paikuna, mijonku, hawanku, takinku. Para el pasado, aumentas ra y el mismo sufijo. Y para el futuro, aumentas el injaku. ¿Ya? Paikuna, mijongaku. Ya tienes. Entonces, estimados, vean este recurso. ¿Ya?
Yo pienso que sí me están entendiendo, creo que estamos siendo bien detallosos. Y en este cuadro mismo te voy a dar algunas sugerencias importantes que debes tener en cuenta, ¿ya? Y al inicio te puedo dar esto, creo. A ver, vamos a ver. Vamos a reducir el tamañito, ¿ya? ¿Por qué te voy a dar una sugerencia muy importante? ¿Ya? Porque necesito que entiendas algo, estimado. A ver, veamos. Aquí. Ya. Mira, lo que tú tienes que entender aquí antes es lo siguiente. ¿Por qué estoy poniendo antes? Porque ñuja con el ham siempre van a ir de la mano. O sea, si tú preguntas con ñuja, tu respuesta puede ser con el ham. Y si preguntas con el ham, tu respuesta es ñuja. Por eso voy a ponerte aquí con un solo color el cuadrito, ¿ya? Para que entiendas que estos dos van siempre juntos. Luego, otro recurso que va junto es el ñujaiku y el hankuna, ¿ya? Mira un ejemplito nomás. Si yo te pregunto con ñuja, por ejemplo, planteamos la pregunta. La pregunta dice lo siguiente. Por ejemplo, 1. Ñuja pikama ka wani. Estoy diciendo, yo hasta quién miro. ¿Y cómo sería tu respuesta? Si yo te preguntaba con pikama con la terminación ni, tu respuesta va a ser con la terminación inki. ¿Ya? Tú me puedes responder y decir lo siguiente. Ham, ya. Dina, kama, ha, wanki. Ya está. Es una pregunta, esta preguntita que estoy planteando es utilizando este primer cuadro. Ya está. ¿Puedo utilizar el segundo? ¿El tercero? Sí. Por ejemplo, el futuro voy a utilizar. Para el futuro estoy poniendo con un color y a este color. No sé, ya, este. Turquesa. Igualito. Yo le pregunto y le digo, por ejemplo, ahora va a ser lo contrario. Ham, pikama, yupanqui. Mira, pikama, yupanqui. Fíjate, lo que estoy utilizando aquí es el ham, y aquí pongo ham, y su terminación inki. Aquí está, mira. Pikama, hawanki, y la respuesta sería ñuja, por ejemplo, rolikama, yu, pane. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, voy respondiendo de esa manera. Ya te estoy haciendo un cuadro resumen de todo lo que hemos avanzado hasta aquí. ¿Puede pasar con el pasado? Normal, no hay problema. Puedo plantear así. Profesor, ¿Ya? Sí, adelante, te escucho. profesor, lo que usted ha planteado, dice Campi, Kama, Yupanqui. Eso usted lo ha hecho con el tiempo futuro. Ujú. Y la Ah, respuesta también tiene que ya. ser, pues, no puede ser ñoca, Rubicama, Yupa. Ya, está ¿Yucata? bien, está bien. Ya, está bien, ya te entendí. Puede ser, ¿eh? Entonces, ¿por qué me he equivocado? ¿Por qué me confundí? Por el contexto, ¿ya? El contexto podría ser ham, pikama, pajarin yupanqui. Ahí sí ya le doy contexto, ¿ya? Ñuja rolikama, yupasa. ¿Entendido? Pero si no hay Gracias el por la opción. contexto, no. Si no hay contexto aquí como el pajarín, Sí. es una expresión muy ambigua, ¿ya? Pero va a depender mucho del diálogo. Por ejemplo, estoy hablando, oye, tú, ¿qué vas a hacer mañana? Te digo, ¿eh? Yo mañana voy a jugar, yo mañana voy a cantar. Estoy en una conversación larga y luego ahí me plantean, picama yupanqui, picaman apanqui.
Pero cuando el contexto de todo el diálogo está en un tiempo futuro, entonces tengo que responder en un tiempo futuro. ¿Me entiende? Por eso, para este tipo de preguntas, va a ser importante siempre entrar al contexto del diálogo. Ya no toda la vida me van a preguntar, ya, o Picama, Yupanqui, sino antes de esto hubo una conversación, un diálogo entre muchas ideas han fluido y recién me están preguntando. Entonces, por eso también mucho tiene que ver el contexto en el que tú te estás preguntando. ¿Ya? Ahora, mire, los que no están aquí, ¿ya? Te voy a poner estos, ¿ya? Que no están subrayados o que no están encasillados en un color. Tú preguntas con Pai, tu respuesta con Pai. Tú preguntas con Ñuhanchik, tu respuesta con Ñuhanchik. No hay problema de eso. Si tú preguntas Pai, Picama, Aparjan, la respuesta sería pues Pai, Mamancama, Aparjan. ¿Ya? Ñuhanchik, Picama, Yuparanchik. Nosotros hasta aquí hemos contado. Ñuhanchik, Mamaykama, Yuparanchik. En ese caso sí funciona. Ahora, otro de los detalles que tú tienes que tener en cuenta es este segundo cuadro, esto que estoy bloqueando. Ñuhaiku y el Hamkuna. En este caso también ambos recursos siempre van de la mano. Si yo te pregunto con el Ñuhaiku, ya sea presente, pasado o futuro, tu respuesta tiene que ser con el Hamkuna. Si te pregunto en presente, tu respuesta en presente. En pasado, en futuro, en futuro. Pero siempre. Si yo te pregunto con el Ñuhaiku, tu respuesta tiene que ser con el Hamkuna. Si yo te pregunto con el Hamkuna, tu respuesta tiene que ser con el Ñuhaiku. Vamos a plantear algunos ejemplos. Mira, dice. Ñuhaiku, mira, Picama, ¿qué cosa? Imagínate que voy a utilizar el tiempo pasado aquí y lo voy a poner con color amarillo. Ñuhaiku Picama, ¿qué cosa? Mi preguntita, ¿ya? Picama Aparaiku. Aparaiku. ¿Hasta quién hemos llevado? Estoy preguntando en el pasado. Mi respuesta tiene que ser en el pasado. ¿Cómo? Hamkuna Roli, cama, ¿qué cosa? Aparan, quiches. Ya está. ¿Te das cuenta? Utilizaba el cuadrito del pasado y respondía en el pasado. Profesor, ¿puedo preguntar con el Hamkuna? Sí, puedo preguntar. ¿Cómo? Hamkuna, otra vez, pero en este caso voy a hablar del tiempo presente o con el tiempo futuro, cualquiera, ¿ya? Mira, en el tiempo vamos a trabajar con el tiempo. ¿En qué tiempo? Con el tiempo presente. Y el color sí te va a ser distinto. Hamkuna, Picama, ¿ya? Yupangichik. Mira, Yupangichik. Hamkuna, Picama, Yupangichik. Mi respuesta va a ser con el Ñuhaiku. Ñuhaiku, Mamai, Kama, Yupaiku. Ya está. Y estoy respetando las reglas que te he explicado. Si me preguntan, profesor, con el paikuna, tu respuesta va a ser con el paikuna. ¿Ya? ¿Me han entendido el cuadro? Sí. Ya, muy bien. Entonces, por favor, Pero no te lo bajes. para la siguiente clase, este cuadrito tiene que estar impreso, guardado, bien organizadito en un foro de tu cuaderno. Porque, estimado, mire, recuerda, todo el quechua, todo, absolutamente, gira en torno a este cuadro. Pues esto es lo básico, pues esto es lo que tú tienes que dominar. Si tú dominas esto, créeme que el quechua va a ser, pues, fácil. Entonces, dense tiempito esta semana, estudien este cuadrito que va a ser súper importante. ¿Ya? Me estaba preguntando, ¿alguien levantó la mano?
No creo, ¿ya? Sí, Profesor. buenas noches, profesor. Por favor, quería preguntar lo que usted explicó ahorita de tiempo pasado. Ya. Ahí dice Rani, Ranki. La vez pasada usted nos explicó con Erhani, Erhanki, Erhan. ¿Es la misma? Es la misma. Puedes utilizar, Ya. si deseas, Arani o Irehani, ¿ya? A veces, por ejemplo, aquí en Apurímac utilizan el Irehani, algunos utilizan el Irani, pero es lo mismo, ¿eh? Y mata Ruaranki. No, Es Jabalete, ni válido. ya está. Ya, Listo. gracias, Chachi. ¿Ya? Muy bien, estimados, creo que hoy día sí nos quedamos aquí. Este material automáticamente es la sesión número 9, se les comparte, ¿ya? El tema de, estoy actualizando los videos, ya esta semanita estuve un poco ocupadito con temas de salud, pero ya estamos listos. Ya, entonces, estimados, ya pues nos vemos el día lunes. ¿Lunes quieren dar examen o martes? Martes. ¿Qué dicen ustedes? Mar. Ya, Chachi, yo me acabo de incorporar. ¿Cómo es el examen? ¿O de dónde a dónde va a ser el examen para repasar? Ya, les voy a explicar ahorita. Ya, ya vamos a dar el examen desde aquí. Ya. Ya, para que no esté tan amplio, hablemos de dos cosas muy importantes. Aquí vemos, ya. Aquí, evaluación, señores. Evaluación para la siguiente clase. Evaluación para el día miércoles. Para el día miércoles será los siguientes temas. ¿Cuáles van a ser? Atentos, atentos. ¿Ya? El Piman, ¿ya? Pipa y Piwan. Estos tres, ¿ya? Piman, Pipa y Piwan. Desde la página, aquí estamos, mira. Pipi, esto es pimanta, ya no todavía esto pimanta, ¿ya? Pimarimanqui. Este es mi allá. De la página 35 o hasta la 35 de la página. A ver, un momentito. Ya. De la página. 35 hasta Piwa. Manta está 35. 35, 29. Es que Piwan gas, es que te le Piwa. ¿Ya? Es un caso de compañía comitativo, Piwan. ¿Ya? Hasta aquí, justo hasta aquí. Desde la 25 será. ¿Ya? 25 pi. 25, no, 26 a la 35, ¿ya? Desde la página 26 hasta la 35. Son 10 páginas, ya hemos avanzado también. Entonces, por favor, para el día miércoles estudien eso. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso nos quedamos. Ya, pues, gracias por asistir. Nos vemos el día... Lunes calificamos. Sí, ¿cómo dice? Lunes, Gracias. Ya, Mañana. miren. Aparte, estimados, aquí está listo todo el material para que puedan ver, ¿ya? Que es segunda temporada, dice, segunda temporada, y aquí en el libro número 2, ahí están todos los materiales extra que estamos avanzando. Te bueno, Juan, si para decir tu kusunchis, nos vemos el día lunes. Tu cama. Gracias. Añay. Gracias a los amigos de los Tupananchis kama, yachacha.